iPhone SE modelo 2020 versus iPhone 13. Vamos a hacer una pequeña comparación de rendimiento y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos teléfonos. Entonces los dos teléfonos están completamente apagados en ese momento. Vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. Si les hundí el botón al mismo tiempo, vamos a ver cuál de los dos prende primero. El iPhone 13 mostrando el logo primero. Mientras tanto te voy recordando que el iPhone 13 es modelo 2021. En este momento lo tengo con iOS 15, no lo he querido actualizar porque más adelante voy a comprar un iPhone 13 que ya está actualizado y vamos a hacer pruebas tanto de batería como de rendimiento y vamos a ver qué tanta diferencia hay. Mientras que el iPhone SE pues es modelo 2020, actualizado a su última versión de iOS 18.1. Podemos ver que el iPhone 13 prendió muchísimo más rápido que el iPhone SE. También te recuerdo que el iPhone SE tiene el mismo procesador del iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, que sería el A13 Bionic, y la única diferencia en sí es que este teléfono tiene solamente 3 GB de memoria RAM, mientras que los iPhone 11 tienen 4 GB, mientras que el iPhone 13 tiene el procesador A15 Bionic y 4 GB de memoria RAM. El iPhone SE tiene una carga de 87% actualmente, mientras que el iPhone 13 tiene 99%. Todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Vamos a ver en sí qué tanta diferencia hay al momento de utilizarlo con las aplicaciones que normalmente usamos día a día. Entonces vamos a empezar con Snapchat. Vamos a ver qué tanta diferencia hay. Vemos que el iPhone 13 bastante rápido. Aquí atrásito el iPhone SE. Vámonos ahora con YouTube. Fíjate que el iPhone SE con iOS 18 tiene como más delay, pero sorprendentemente abrió un poco más rápido en el iPhone SE. Vamos a mirar por acá los shorts. Vamos a ver de pronto si aquí ya notamos alguna diferencia o no. Hasta el momento pues vemos que no, aunque me da la sensación de que el iPhone 13 como que desliza un poco más rápido, o sea como que el contenido lo carga un poco más rápido. Vámonos ahora con Pinterest. Bien, creo que no hubo ninguna diferencia, porque pues bueno, en el iPhone 13 tengo la sesión abierta y en el iPhone SE no. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Facebook. Prácticamente iguales, ninguna diferencia. Vamos a deslizar por acá. Vamos a mirar ahora los Reels aquí en Facebook. Bien, vemos que ninguna diferencia después de que la aplicación esté abierta. Vamos a deslizar por acá. Bien, deslizamos. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Instagram. iPhone 13, bastante rápido. iPhone SE, pues aquí enseguida venía. Vamos a deslizar. Vamos a mirar ahora por acá los Reels. Bien, seguimos deslizando. Bien, después de que la aplicación esté abierta, prácticamente ninguna diferencia. Vamos a mirar por acá las historias. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con X. iPhone 13, bastante rápido. Aquí ya están cargando el contenido. La carga de contenido pues ya también depende un poco del internet. Así que pues vamos a dejar como si estuvieran iguales. Vámonos ahora para atrás. Seguimos deslizando por acá. Seguimos deslizando. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Twitch. iPhone 13, bastante rápido. Sino que lo que pasa es que al momento de cargar el contenido en el iPhone 13, el iPhone SE se le adelanta. Así que pues bueno, aquí vimos que la diferencia no es mucha al momento de deslizar. Tampoco vemos que haya alguna diferencia, aunque me parece que el contenido carga un poco más rápido en el iPhone 13. En esta ocasión carga un poco más rápido en el iPhone SE. En algunas ocasiones como que carga el contenido un poco más rápido en uno y después en el otro. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Speed Test. iPhone 13. Fíjate que aquí se abrió mucho más rápido. Vámonos ahora con TikTok. iPhone 13. Bastante rápido. Y iPhone SE, pues bueno, aquí sí se demoró un poquito. Pero de igual forma la diferencia no es mucha, como puedes ver. Gente, por cierto, he estado subiendo algunos videos aquí a mi cuenta de TikTok. Así que para las personas que me quieran ir a seguir, pues aquí se los dejo. Entonces seguimos deslizando por acá. Entremos ahora en algún perfil cualquiera. Vamos a entrar por aquí a seguir mirando más videos. Bien, atrás, atrás. Seguimos deslizando. Entremos en otro perfil cualquiera. Haremos más videos. Atrás. Seguimos deslizando. Entremos ahora en otro perfil. Seguimos deslizando por acá. Bien, para atrás. Vemos que en sí no hay ninguna diferencia. Aunque en sí vamos a notar diferencia, al menos aquí en TikTok, es al momento de que estemos grabando videos directamente desde la aplicación. Si le vamos a colocar como muchos filtros y ese tipo de cosas, ahí es donde vamos a ver que al iPhone SE de pronto se le queda un poquito corto a comparación del iPhone 13. Vámonos ahora con Tumblr. iPhone 13, bastante rápido. Pero al momento de cargar el contenido es donde el iPhone SE como que se le adelanta un poco. Vamos a mirar este blog de aquí.
¿Ven? Podemos ver que sí hay una pequeña diferencia, pero pues tampoco mucha. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Netflix. iPhone 13. Bien, ahí estamos viendo la diferencia. Vámonos ahora con Spotify. El iPhone 13 bastante rápido, pudiste ver. Vámonos ahora con Amazon. Aquí sí no sé cuál de los dos habrá abierto primero, sino que lo que pasa es que en el iPhone 13 nos salió esta animación al principio, en el iPhone SE no nos salió. Vamos a mirar por acá algunas publicaciones, porque ya saben que así es como vamos a probar la memoria RAM. Vamos a mirar otra publicación por acá. Entonces al momento de yo volver, las publicaciones deben de estar exactamente como yo las dejé. Bien, vamos a deslizar por aquí, cero problemas. Vámonos ahora con eBay. iPhone 13, bastante rápido. Y aquí sí vimos que una diferencia bastante grande. Bien, deslicemos. Fíjate que aquí en eBay sí vemos como unas pequeñas trabas en el iPhone SE, pero en el iPhone 13 no pasa eso. Vamos a mirar con otra publicación. Vamos a deslizar. Mira, si ves, como que medio se caen un poquito los fotogramas. Vamos a mirar con otra publicación, deslizamos. Mira, ves, como que le cuesta un poquito más de trabajo en el iPhone SE. Pero eso ya es como cosa de la aplicación tal vez, porque con otros teléfonos también pasa. Entonces deslizamos rápido. Mira, ves que en el iPhone SE parece como si se cayeran un poquito los fotogramas. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre. iPhone 13, bastante rápido, ya lo tenemos completamente abierto. Y aquí enseguida viene el iPhone SE. Entonces vamos a abrir aquí diferentes publicaciones. Vamos a deslizar. Bien, abramos por acá esta otra publicación. Deslizamos. Y por último abramos esta de aquí. Vamos a mirar las baterías. Ya tenemos un 81% de batería para el iPhone SE y 96% para el iPhone 13. Vámonos ahora con algunos juegos y vamos a ver si aquí de pronto notamos más la diferencia. Empecemos con Temple Run 1. Vemos que el iPhone 13 bastante rápido. Y pues bueno, aquí enseguida el iPhone SE. Vemos que no hay una diferencia como tan grande entre estos dos teléfonos. Sino que también lo que pasa es que me parece que con las últimas versiones o con la última versión de iOS 18.1 como que ha mejorado un poco en cuanto a rendimiento para el iPhone SE. Pero de igual forma, fíjate que el iPhone SE tiene el brillo un poco más bajo. Eso es debido a que está demasiado caliente. Mientras que el iPhone 13 no está ni siquiera tibio. En este momento el iPhone 13 está bien fresquito. Vámonos ahora con Temple Run 2. Mira el iPhone 13 como va de rápido. Aquí con este juego sí vemos que hay una diferencia bastante notable. No están descargando configuración ni contenido ninguno de los dos porque ya los había descargado desde antes. Y bueno, fíjate con este juego como si hubo una diferencia bastante notable. Vamos a darles play. Mira esa pequeña traba que tuvo el iPhone SE ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. El iPhone 13 bastante rápido. Ya lo tenemos completamente abierto. Seguimos todavía esperando por el iPhone SE. Y ahora sí ya lo tenemos abierto en el iPhone SE. Ya vemos como si con los juegos vemos una diferencia mucho más grande. Vamos a darles play. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con el Free Fire. Vamos a ver si con este juego notamos más la diferencia. El iPhone 13 bastante rápido. Vamos a ver si de pronto el iPhone SE se le adelanta. No está descargando actualización en ninguno de los dos porque ya los había descargado desde antes. Y no puede ser, el iPhone SE se le adelantó. Vamos a ver cuál de los dos entra primero al lobby. Y el iPhone SE se le adelantó. No puede ser. Por alguna razón el iPhone 13 parecía que estaba abriendo mucho más rápido, pero el iPhone SE se le adelantó. Bien, vamos a dejarlo ahí. Y ahora vámonos con el Call of Duty. Vamos a ver con este juego qué tanta diferencia hay. Es que mira que el iPhone 13 como que abre primero el juego, pero el iPhone SE como que se le adelanta un poco. Vamos a ver. Tampoco están descargando actualización en ninguno de los dos. Y no puede ser, parece que el iPhone SE no puede ser, entraron exactamente al mismo tiempo. Ah, bueno, en el iPhone 13 dice que se perdió la conexión. Eso quiere decir que el iPhone SE entró primero.
Vamos a entrar como invitado. A pesar de que entro como invitado, como que no los puedo tener abiertos al mismo tiempo. Fíjate, ahora sí se nos cerró acá en el iPhone SE. Esto quiere decir que el iPhone SE abrió primero que el iPhone 13. No puede ser, de verdad pensé que iba a haber una diferencia mucho más grande, pero pues parece que no. En cuanto a batería, vemos que es una diferencia abismal. Tenemos 78% de batería para el iPhone SE y 94% de batería para el iPhone 13. Entonces ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas en los dos teléfonos. Vamos a ver qué tanta diferencia hay en cuanto al gestionamiento de la memoria RAM. Lo que es Call of Duty abierto en los dos, lo que es el Free Fire abierto en los dos, lo que es el Subway Surf abierto en los dos. Vámonos con Temple Run 2 cerrado en los dos, Temple Run 1 cerrado en ambos. Vámonos ahora con Mercado Libre abierto en el iPhone 13, cerrado en el iPhone SE. eBay abierto en el iPhone SE, cerrado en el iPhone 13. Vamos con Amazon abierto en los dos teléfonos. Vamos a esperar a que cargue bien el contenido. Bien, está exactamente como lo dejé. Eso quiere decir que están abiertos. Vámonos ahora con Spotify abierto en los dos teléfonos. Vámonos ahora con Netflix abierto en los dos teléfonos. Vámonos ahora con Tumblr cerrado en los dos teléfonos. Vámonos con TikTok cerrado en los dos. Lo que es SpeedTest. Mira el delay en el iPhone 13, raro. Abierto en los dos teléfonos. Vámonos ahora con Twitch abierto en los dos, pero fíjate que aquí sí ya reacciona un poco más rápido el iPhone 13. Vámonos ahora con X abierto en los dos. También el iPhone 13 reaccionando más rápido. Mira que el iPhone SE como que le cuesta un poco de trabajo. Mira el delay en el iPhone SE. Vámonos ahora con Instagram abierto en los dos sin tanto problema. Vámonos ahora con Facebook abierto en los dos, aunque me refrescaron la pantalla de inicio. Vámonos ahora con Pinterest abierto en los dos. Vámonos ahora con YouTube abierto en los dos. Y por último vámonos con Snapchat abierto en los dos. Vamos ahora a mirar las baterías. 76% para el iPhone SE, 93% para el iPhone 13. Vamos a mirar por acá en las fotos. iPhone 13 bastante rápido. Vamos a mirar solamente el resultado que tenemos en el Antutu, porque el Geekbench todavía no está funcionando en el iPhone SE por alguna razón. Supongo yo que es por las 3 GB de memoria RAM, porque en el iPhone XR tampoco funciona el Geekbench. Y el iPhone XR también tiene 3 GB de memoria RAM, pero en los demás teléfonos sí funciona normalmente. Entonces para el iPhone 13 tenemos un puntaje de 1.308.387 puntos, mientras que para el iPhone SE tenemos un puntaje de 728.900 puntos. Vemos que aquí en números sí hay una diferencia enorme en cuanto a rendimiento. Pero la verdad es que el momento de que estemos utilizándolo como la gran mayoría de personas lo hacemos, entrar a las redes sociales, entrar a ver videos, utilizar algunos juegos y así, vemos que ahí no hay prácticamente ninguna diferencia, o la diferencia es muy mínima, nada más de segundos o incluso milisegundos. Vamos a mirar las animaciones del iPhone SE. Entonces entramos, salimos y vamos a mirar por acá, por acá, por acá. Fíjate que siento que el iPhone SE como que está funcionando bastante bien. O bueno, al menos mejor de lo que estaba funcionando con las primeras betas de iOS 18. Vamos a mirar. Fíjate, aquí estás viendo que está funcionando mucho mejor. Bueno, actualmente estamos ya en la tercera beta de iOS 18.2. Vamos ahora a mirar las animaciones aquí en el iPhone 13. El iPhone 13 debe estar funcionando muy bien, porque incluso lo tengo todavía con la primera versión o la versión original de iOS, que sería iOS 15. Entonces podemos ver que también está funcionando de mil maravillas. Este teléfono en sí no tiene ningún tipo de problemas, incluso con iOS 18. Pues bueno, según los videos que he visto y los comentarios que me han dejado ustedes mismos aquí en mis videos de YouTube. Pero la diferencia viene en el sobrecalentamiento. El iPhone 13 está fresquito, todavía no está ni siquiera tibio, mientras que el iPhone SE está bien caliente. Y eso es problema porque la batería se ve afectada cuando se calientan demasiado. Vamos a terminar el video con 74% de batería para el iPhone SE y 92% de batería para el iPhone 13. Cualquier duda o pregunta que tengas, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.